gracias por tomarse el tiempo para estudiar junto con nosotros la palabra del Señor. Particularmente este mes estoy muy agradecido. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes los próximos 3 domingos. Y la razón es que desde hace meses para atrás hay un tema que he tenido en mi corazón y que quisiera compartir con ustedes. Y hay un texto, precisamente el texto con que arrancamos el día de hoy de la Escritura, que creo que nos habla profundamente a nuestra realidad del día de hoy, si lo interpretamos con cuidado, si lo estudiamos con mucho detenimiento. Creo que podría resolver incluso muchas dudas que estamos teniendo o prepararnos para muchos problemas que vienen por delante y que necesitamos una respuesta de todos ellos. Así que entremos de una vez, ¿le parece? Vayamos a la Escritura. Vamos a estar estudiando Jeremías capítulo 29, versículos del 1 al 14. Jeremías capítulo 29, del 1 al 14. Le invito a que lo lea conmigo. Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. Este es el texto de la carta, la cual envió después de que salieran el rey Jeconías, la reina, el personal del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Los mensajeros fueron Elasa, hijo de Safán, Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia. A la letra decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia: construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense, tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, ustedes también tendrán paz. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos. No hagan caso de sus sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: cuando cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar donde permití que los llevaran. Palabra del Señor. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo primero que necesitamos saber es que Babilonia era la potencia del mundo. Era el poderío dominante del mundo. Todo el mundo estaba sometido a su poder. Y Nabucodonosor, un rey famoso de Babilonia, envió un ejército a Jerusalén, el cual conquistó la ciudad y tomó entonces presos una enorme cantidad de personas, particularmente incluso gente, como dice el texto, de los reyes, de los príncipes, de las clases altas, y los llevó en exilio. Era una costumbre que tenían los babilonios. La idea era que el pueblo al que conquistaban no pudiera reorganizarse, no pudiera volver a tomar fuerza, no tuvieran liderazgo en medio de ellos con que tomar fuerza para poder reorganizarse. E incluso los llevaban a comunidades incluso cerca de Babilonia, porque la meta era asimilación cultural. La meta era que al cabo de unos pocos años, tal vez una generación o dos máximo, esta gente habría sido culturalmente asimilada. Esta gente ya no sabría, ya no tendría una identidad de nación. Y los judíos sabían que eso estaba pasando. Sabían que ese era el plan y estaban desesperados por evitar que pasara. Y en medio de esa necesidad, ese deseo de ellos de evitar que eso ocurra, escriben al profeta Jeremías, quien todavía está en Jerusalén, el profeta de Dios. Y este responde, pero responde de una manera muy diferente. Prestemos por favor con cuidado a la respuesta de Jeremías, ¿sí? Ojalá usted haya notado una tensión que está desde el puro inicio del pasaje. En el verso 1 dice que Nabucodonosor los llevó a Babilonia.
Pero si usted lee el verso 4, dice que fue el Señor el que permitió que fueran a Babilonia. ¿Cuál de esas dos es entonces? ¿Es Nabucodonosor o es el Señor? De alguna manera esa tensión la seguimos viviendo el día de hoy, ¿no les parece? Vemos los poderes que gobiernan alrededor de nuestro mundo, vemos las potencias que dirigen nuestra sociedad. Y nos hace pensar que Dios no está en control, ¿verdad? Pero si Dios es quien decimos que es, si Dios es el soberano Señor de la tierra, si Dios es quien la Biblia nos dice que es, ¿cómo podría ser esto? Tratando de resolver esa tensión, algunas personas quieren decir, si Dios está en control, eso significa que nada malo me va a pasar. De hecho, lo han querido decir a través de esta pandemia. Sin embargo, esa es una manera incluso egocéntrica de pensar. Dios se va a encargar que a mí no me pase nada malo, a todos los demás les va a dar la enfermedad, pero a mí no. El problema es que esa manera de pensar es que convierte a Dios más que en el Señor del universo, en un amuleto de mi buena suerte. ¿Ok? Como yo soy hijo de Dios y como creo que Dios gobierna, eso se traduce en a mí nada malo me va a pasar. Esa es una manera en la que algunos parecen entender esto. Otros, una manera de entender esto ligeramente diferente, aunque quizás básicamente en el fondo la misma. Otros entienden esto como confiar en Dios significa que lo que yo creo que debe pasar, eso va a pasar. Ellos no lo dirían, ellos no lo aceptarían. Sin embargo, es la idea que está detrás de eso. Como Dios gobierna el universo, yo en mi sabiduría digo esto es lo que debe pasar y la demostración de que eso es lo que debe pasar es que en efecto sucede. ¿A qué me refiero? En alguna manera esta gente está diciendo, yo creo que yo sería mejor Dios que Dios. Porque yo tengo una mejor idea o yo tengo una absoluta claridad de qué es lo que debe pasar. Y entonces cuando Dios gobierna el universo, pasa lo que yo digo que debe pasar. Y esta forma particularmente de entender la verdad, de entender el mundo en que vivimos, entender la sociedad, se pone muy interesante cuando usted lo lleva en el plano de los poderes a nivel mundial. Como ustedes saben, Estados Unidos acaba de terminar un ciclo electoral duro, muy muy duro, ¿okay? Y donde las cuestiones de fe una vez más salieron a relucir. Un hermano nuestro, Álvaro Corrales, que de hecho fue miembro de nuestra iglesia por muchos años y que ahora es pastor allá en Estados Unidos, escribió este texto que creo que de alguna manera resume, como le digo, esta tensión que muchas personas le está costando resolver. Él escribe esto días posteriores a la elección, dice: ¿realmente creemos que Dios está en control de las cosas siempre o solo cuando Dios decide estar de acuerdo con lo que yo deseo? Hay creyentes que creen que Dios escogió al actual presidente, el señor Trump, en el 2016. Están seguros de que Dios tenía el control de la historia e intervino para salvarnos, pero ahora no creen que Dios está en control de las cosas para los próximos 4 años. Ellos creen que Dios pudo actuar en el pasado, pero que este año los malos o los que a mí no me gustan le ganaron la partida a Dios y ahora estamos perdidos. Somos en realidad cristianos ateos, creemos en un Dios bien limitado, pero Él es siempre soberano, escribe nuestro hermano Álvaro. Eso fue el 21 de noviembre pasado. Es que en realidad estamos enfrente a una pregunta simple y directa, y que este texto directamente entra a través de ella. ¿Cuál es nuestra teología de la soberanía de Dios? ¿Qué creemos nosotros como cristianos con respecto a la soberanía de Dios? Ojo, en ningún momento estoy tratando de decir aquí que no nos debe importar quién está en el control o quién está en el poder. De hecho, todo el resto del capítulo, todo el resto de los versículos que leímos particularmente, sería una manera de decir, no, sí nos debe importar y nos debe importar mucho. Pero aquí Jeremías, de una manera directa y clara, desde el puro inicio de este relato, está haciendo una distinción importante. Nuestra confianza en Dios no depende de quién está en el poder humano. Ustedes sienten que es Nabucodonosor. Ustedes ven a su alrededor y todo parece que es Nabucodonosor. Y Dios les dice, no, fue Dios quien permitió que esto ocurriera. Y fue Dios quien ha permitido todo lo que está pasando, incluso que ustedes fueran llevados al lugar donde están ahora. Porque nuestra confianza en Dios no puede depender de quién está en el poder humano. Y esa es una idea que, por simple que parezca, tiene implicaciones enormes y a la que vamos a tener que regresar en las próximas semanas e incluso meses, ojalá.
Pero por ahora, caminemos un poquito más acerca de esta carta para que veamos y sigamos entendiendo. Lo siguiente que dice Jeremías a los exiliados es: intégrense a la vida de la comunidad. ¿Se dan cuenta? No lo dice con esas palabras, pero en realidad sí es lo que dice. Recordémoslo, dice: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. O sea, sean parte de la vida de esa sociedad, no vivan a un margen, no vivan ajenos a todo lo que está ocurriendo. Hagan de ese lugar su hogar. Por supuesto, esa idea es natural que algunos reaccionemos en contra, o que tengamos nuestras dudas. O sea, si hiciéramos esto que dice Jeremías, ¿no estamos perdiendo nuestra identidad cristiana? Si nos mezclamos con el mundo, ¿no nos arriesgamos a perder nuestros valores, nuestra fe? Claro que no. O sí se puede hacer esto sin hacer lo otro. Y la razón es que el Nuevo Testamento viene a resolver esa pregunta difícil. ¿Ok? Porque el Nuevo Testamento nos habla de una imagen con la que describe muy claramente cómo es que se debe hacer esto. Dice 2 Corintios capítulo 5, el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. A lo largo del Nuevo Testamento, Pablo, pero también Pedro, incluso Santiago, utilizan esta imagen, esta idea del embajador. Y es que realmente resume bien la idea, porque un embajador es una persona que es el perfecto puente entre el país A y el país B, que conoce plenamente la cultura del país B al que le toca servir, y que es el canal de comunicación perfecto entre el país B, en donde está, y el país A, el país de donde él viene. Entiende perfectamente esa cultura, habla totalmente su idioma, se relaciona perfectamente con el país B, y sin embargo, nunca olvida que él está ahí para representar al país A, que él está ahí para promover los valores del país A, para promover los intereses del país A. ¿Ok? Y es por supuesto más sencillo involucrarse, perderse, ser asimilado culturalmente. Es más sencillo. Pero Dios nos pide que hagamos algo sumamente interesante. Nos pide que encontremos ese punto exacto, que requiere por supuesto mucha habilidad, ese punto exacto de ser su pueblo, fiel en el mundo, pero a la vez involucrarnos de lleno con toda esta sociedad, con toda esta cultura, conocerla, comprenderla. También algunos podrían pensar acerca de este versículo que en realidad ese mandato es simplemente pragmático, por lo que dice el verso 7, que es simplemente utilitario, que la única razón por la que lo pide es porque es conveniente por unos pocos años, háganlo. Porque el verso 7 dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, ustedes tendrán paz también. Así que algunos podrían decir: no, aquí realmente lo que nos está hablando es: hagan de su parte para que la ciudad le haya bien. Tápense la nariz todo lo que puedan. Aguanten estar en ese sitio difícil, incómodo y desagradable. Ahí, haciendo como que sí quieren estar cuando en realidad lo detestan. Tápense esa nariz lo mejor. Hagan lo mejor que puedan para que cuando puedan salir ustedes salgan bien, o para que el tiempo que estén allí por lo menos puedan resistirlo bien, económicamente, ustedes se encuentren bien y tranquilos. Y es cierto, si el país que a ustedes les va bien, a ustedes les va a ir bien. Pero no esa es una cuestión de utilidad. Va mucho más allá que una cuestión de utilidad. Y sé que no va a una cuestión de utilidad solamente de pragmatismo, por una palabra que aparece ahí. Una única palabra que amplía enormemente, que hace explotar el significado de este versículo. ¿Ok? Y la palabra es la palabra hebrea shalom. No existe palabra en español que pueda comprender el significado detrás de shalom. Shalom es bienestar, pero es prosperidad. Shalom no es solo la ausencia de guerra, pero es bendición. Es estar completo y entero, es estar en armonía, es pleno bienestar. Shalom es incluso restauración. Dios le está pidiendo: procuren un bienestar completo e integral, no solamente
hagan su trabajo para que puedan salir adelante. No solamente cumplan con los impuestos o lo que se les pide. No. Busquen el shalom de esto. Pero todavía no he terminado de explicarles por qué este mandato es tan radical. El Salmo 122, el verso 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hasta el día de hoy, este es un lema del nacionalismo israelí. Pidan por la paz de Jerusalén. Pidan por el shalom de Jerusalén. Pero ahora viene Jeremías y les dice a estas personas: y pidan también por el shalom de Babilonia. Era absolutamente inaudito lo que Jeremías estaba diciendo. Nadie se le había ocurrido pensar en esos términos. Nadie se le hubiera ocurrido vivir una fe que se exprese en medio de esos términos. Porque por siglos los judíos habían practicado la fe de Jerusalén, la fe de la ciudad de Dios, del pueblo elegido de Dios, la fe de unos pocos apartados y escogidos, que deben mantenerse alejados de todo aquello que los contamina. Ahora Jeremías le está diciendo: procuren la paz de Babilonia, procuren el shalom de Babilonia, el mismo compromiso que ustedes tienen y ese mismo cariño y sentimiento profundo que tienen de amor por Jerusalén, tenganlo ahora por Babilonia también. Poniéndolo ya más en nuestros términos, ese mismo compromiso que tenemos por el reino de Dios, por las cosas celestiales, tenemos que tenerlo por Costa Rica, por esa Costa Rica que es un poquito diferente cada día, ¿verdad? Que no vive conforme a los valores que nosotros quisiéramos, que a veces no nos trata bien y que la verdad nos mira con cierto menosprecio. El resto de la carta a Jeremías es una insistencia de eso. Dejen de taparse la nariz y de aguantar todo el tiempo hasta que el Señor los saque de ahí, o que el Señor tome control de ese lugar. No, trabajen por el bienestar, a la vez que saben y entienden que últimamente esa no es su hogar, esa no es su morada final. Sepan vivir en medio de esta sociedad que es pluralista, que tiene valores tan diferentes a los suyos. Sepan vivir en esta sociedad que es difícil, que ustedes no escogieron, que es compleja. Y dejen de estar tanto llorando y pidiendo que el Señor los saque aquí, o que por lo menos les dé una alternativa fácil en la que ustedes no van a tener que integrarse en la vida de esa sociedad y la que van a poder permanecer siempre a un margen. Al parecer había ciertos profetas que los querían engañar a estas personas, que les querían precisamente proponer una salida fácil. Dios no nos va a permitir que tengamos que integrarnos. Dios no nos va a obligar. Dios no quiere que nos acerquemos y conversemos con esas personas. Dios nos va a ofrecer una salida fácil. Dios va a poner la salida fácil para que esto sea la sociedad que nosotros queremos que sea. Pero Jeremías les dice: no hay alternativa sencilla. Trabajen duro, esfuércense, oren, procuren, interésense por el shalom de Babilonia. Ahora, un par de buenas noticias para ir cerrando todo esto. Algunos, quizás no todos, pero algunas personas que leyeron este pasaje deben haberlo entendido. La Biblia registra solo unas pocas historias, pero particularmente dos de ellas, que nos vamos a detener con mucho cuidado las próximas 2 semanas. Testimonios de cómo un creyente vive en medio de una sociedad pluralista. Vamos a detenernos precisamente ahí. Y vamos a entender cómo, no sé si Daniel o Esther leyeron alguna vez esta carta de Jeremías, pero cómo intuitivamente o en oración o a través de otros que les contaron las palabras de esta carta, entendieron cómo debían vivir en medio de esa sociedad. Y cómo nos dan un ejemplo a nosotros de cómo se vive en medio de esa clase de sociedad. Y otra cosa bonita también. Este pasaje tiene 2 versículos que amamos, 2 joyas bíblicas que por años hemos leído. Y es una lástima que las hemos usado muy fuera de contexto, diría yo. Así que si ustedes me han entendido correctamente hoy lo que este pasaje representa, quizás arruiné para ustedes el significado de esos versos. O quizás no. Quizás leámoslos en su contexto y permitamos que nos den 2 promesas hermosas de parte del Señor. El verso 3 dice: cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Así que no necesitamos estar en Jerusalén, aún en medio de la difícil Babilonia en la que nos toca vivir, aún en medio de estos contextos a veces complejos y complicados.
Es posible conocer a Dios, amarle, seguirle, porque Él sigue estando con nosotros, aun cuando a nuestro alrededor la cosa sea complicada. Y el segundo verso, también muy amado por todos, el verso 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, palabra del Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, pero si lo contamos con lo que acabamos de leer, los cuales no son una salida fácil, como muchos esperan, los cuales no implican la solución inmediata a todos sus problemas, pero son planes buenos, y sobre todo en la parte que debe calar en nuestros corazones, para que sepamos vivir con esperanza, para que sepamos que aún en medio de esta sociedad en la que nos toca vivir, podemos vivir con esperanza. Conviene vivir con esperanza. Así que yo le invito a conectarse de hoy en 8 nuevamente, para que sigamos aprendiendo cómo pedir la paz por Babilonia.